Hola familia, sean todos bienvenidos a este su canal Séptima Revelación. ¿Cómo están? En el video de hoy les traemos una revelación impresionante. La revelación de hoy es ¿por qué al apóstol Pedro se le llamó Pedro? ¿Por qué el apóstol Pedro negó a Jesús? ¿Y dónde está su sepultura el día de hoy? Pero primero vamos a empezar hablando sobre el principio. Cuando el apóstol Pedro conoció al Señor Jesucristo, fue a la orilla de la playa, ya que el apóstol Pedro se dedicaba a la pesca. Jesús viene de la nada y le dice: Simón, ven y sígueme, y te haré pescadores de hombres. El apóstol Pedro, antes de conocer a Jesús, se llamaba Simón, la cual más tarde Jesucristo le cambia el nombre, pero vamos a ver el porqué. En el arresto de Jesús, que es mencionado en los 4 evangelios, donde los alguaciles de la ciudad vinieron a arrestar a Jesús, estando él con sus discípulos en el monte Getsemaní, dice que cuando los alguaciles inmediatamente le echaron mano a Jesús, Pedro valientemente saca una espada y le corta la oreja a un siervo de un centurión, la cual este siervo se llamaba Marcos. El único discípulo con valentía y una fortaleza interior formidable fue el apóstol Pedro. Por esta razón es que yo digo que el apóstol Pedro era un discípulo especial. Por esta razón fue que el Señor Jesucristo le llamó Cefas, la cual Cefas es un nombre hebreo que significa piedra, la cual Cefas, transliterado al griego, la cual el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, se le llamó Pedro. Jesús siempre vio una valentía interior y una fortaleza extraordinaria en el apóstol Pedro. Tal vez por esta razón fue que le llamó piedra, ya que el apóstol Pedro representaba la fuerza y la dureza del espíritu en cuanto a valentía y fortaleza interior. El apóstol Pedro es mencionado muchas veces en la Biblia, la cual fue testigo de muchos acontecimientos al junto de los demás discípulos de Jesús, donde vio prodigios, señales, milagros, sanidades. Fue testigo de todas las obras que hizo Jesucristo, ya que era uno de los discípulos de confianza del Maestro, al junto de Jacobo, hermano de Jesús, y de Juan, el discípulo amado, primo hermano de Jesucristo. Vamos a revelar la razón por la cual el apóstol Pedro negó a Jesús. Dice la Biblia que una noche estaban cenando todos juntos, Jesús al junto de sus discípulos y sus seguidoras. Jesús dice una palabra que desconcierta a todos los discípulos, donde Jesús dijo: uno de los que están aquí en la mesa me va a entregar a las autoridades romanas, y luego seré crucificado, pero al tercer día resucitaré. Los discípulos, al escuchar esta palabra, dice que se ponen tristes. Pedro el apóstol se le acerca y le dice: Maestro, a donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Y esta palabra, amigos, era verdadera. La valentía de Pedro era sin fronteras. Pedro no tenía miedo a la muerte, y más si era por su maestro. Pedro, les aseguro, mis amigos, que era capaz hasta de morir por su maestro. Pero Jesús, la cual vio el futuro, ya que Jesús sabía todas las cosas, entonces tuvo que añadir en la historia de la vida de Pedro una profecía, la cual esta profecía de Jesús fue: Pedro, antes de que el gallo cante, ya me habrás negado 3 veces. Jesús tuvo que añadir esta profecía en la vida y en la predestinación de Pedro, para que la palabra de Jesucristo no cayera por el suelo, ya que Jesucristo un año antes le había profetizado que sobre Cristo mismo, Cristo iba a edificar su iglesia y a Pedro le entregaría la llave. Entonces, si Pedro moría junto con Jesús en el arresto, entonces posiblemente ya Pedro no iba a ser el pionero de la iglesia. Por esta razón fue que Jesús tuvo que profetizarle a Pedro que lo iba a negar 3 veces.
Es que está claro, amigos, Jesús sabía que cuando lo arrestaran, Pedro se iba a mantener cerca del Maestro, y que si Pedro confirmara que era discípulo de Jesús, entonces posiblemente a Pedro lo iban a crucificar también junto con Jesús. Por eso Jesús tuvo que añadir esta profecía para que se hiciera evidente y Pedro más tarde pudiera ser el primer pastor de la iglesia y uno de los pioneros más importantes del Evangelio. Gloria a Dios. Estoy sano. Gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Dios me sanó. Dice la historia del apóstol Pedro que 30 años después del Pentecostés, Pedro se va a vivir en Roma, donde allí establece la iglesia, la cual allá en Roma se le da muerte, donde fue crucificado en una cruz pero a boca abajo, donde en el día de su muerte lo iban a crucificar, pero Pedro dijo: no soy digno de morir como mi maestro, así que crucifíquenme a boca abajo. Y así lo crucificaron. Esto pasó en Roma, donde en ese mismo país, dice la historia, que lo enterraron. Y encima de su entierro, 3 siglos después de Cristo, allí mismo edificaron la estructura donde está el Vaticano. Así como lo oyen, debajo de la Catedral del Vaticano se encuentra la tumba del apóstol San Pedro. Allí descansan sus huesos, ya que los hombres, por darle cumplimiento a una palabra que dijo Jesucristo, donde Jesús le había dicho en vida al apóstol Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te daré la llave. Los hombres del nuevo siglo malinterpretaron el versículo, pensaron que Jesucristo había querido decir que encima del apóstol San Pedro era que sería edificada la iglesia, pero no fue así. Por esta razón, amigos, es que ha surgido el Vaticano y todos los papas que siglo tras siglos han venido reinando en el Vaticano de Roma. Espero, amigos, que les haya gustado el tema de hoy, la cual fue resumir un poco sobre la vida y la historia del apóstol San Pedro, una historia bastante fascinante y muy interesante que se encuentra en la Biblia. Buenos amigos, hasta aquí dejo el tema de hoy. Nos vemos en próximos trabajos. Un abrazo para todos. Chao.